Ya que estamos hablando de la ciencia, pues la ciencia en Estados Unidos también está atemorizada. Me escribió un joven, uh, un joven estudiante de posgrado en, en Twitter, que le dije, puedo compartir tu comentario. Sí, como no, por favor, que sí, puedes dar hasta mi nombre. Yo no sé si darle el nombre o no, pero bueno, sí, es Eduard Sarrain, investigador dominicano que vive y trabaja en los Estados Unidos. Leo lo que me pasó directamente, así como pasé lo de Gerardo, pues va esto. Dice Edward, estoy muy enojado, hermano. La situación de la financiación de investigación en Estados Unidos es penosa. Casi estoy terminando mi doctorado y estoy buscando puestos de postdoctorado, pero ahora todos los laboratorios tienen sus solicitudes en espera o temen que se les retire la financiación. El Instituto Nacional de Salud, que es la mayor organización de financiación de la investigación en el mundo, los National Institutes of Health, están quitándole 250 millones de dólares a cientos de investigadores de la Universidad de Columbia porque hubo protestas a favor de Palestina en su campus. Esto es vergonzoso y me entristece mucho. La amenaza naranja ya me quitó la beca de investigación que me gané del Instituto Nacional del Cáncer, que es muy competitiva. Yo pasé meses haciendo experimentos, recopilando resultados y escribiendo para recibirla, y simplemente porque es para poblaciones poco representadas en STEM, la beca, ya es suficiente justificación para tumbarla. Me siento muy decepcionado sobre todo esto. Mi mujer es europea y sé que le encantaría que nos mudáramos a Europa. Yo antes estaba más reacio a mudarme porque hay más fondos de investigación acá, pero no creo que sea el caso todavía. Es una maldita vergüenza lo que está pasando en este país. Abrazos desde Nueva York de este dominicano. Yo le preguntaba por qué decía lo de STEM, y dice porque son becas. El fellowship que yo tengo del Instituto Nacional de Cáncer se llama F31 y es para fomentar el estudio científico con investigadores que no están muy representados en las áreas de biomedicina, biología, bioquímica, etcétera. Como decíamos en la bitácora Trump de hoy, si tú haces una beca para latinoamericanos, estás discriminando a los estadounidenses. No es que esté siendo abierto a enriquecer el acervo con personas que de otro modo estarían excluidos. No, estás discriminando a los blancos estadounidenses. Esta es la versión Trump de la lucha contra la discriminación, ¿no? Dice, Trump canceló este fellowship que me ha pagado mi salario durante mi doctorado por los últimos 3 años. Yo soy el único estudiante de doctorado latino en mi departamento de bioquímica. Esas son las políticas de diversidad, equidad e inclusión que odia Donald Trump. A él solo le gustan blancos. Alguien recordaba el otro día en uno de los libros que se han escrito sobre Trump, un testimonio de alguien que supo que la respuesta de Trump, que pues fue racista para dos lados, cuando supo que tenía un contable negro, un contador negro, dice, yo no quiero que esa gente cuente mi dinero, a mí solo me gusta que cuenten mi dinero unos señores bajitos que usan yamulcas. La yamulca es el gorrito que cubre la nuca que utilizan los judíos. Entonces, o sea, no solo no solo fuiste despreciativo con los negros, sino además también con los judíos. Pues es profundamente antisemita también Donald Trump. Y recordaba esto. Dice, su investigación, me dice Edwards, es en mecanismos de reparación del ADN usando bioquímica y biología celular, y me dio un enlace. Es la descripción del fellowship, pero en pocas palabras tenemos que pasar por los mismos mecanismos rigurosos de aprobación. El problema es que aquellos que se sometieron sus solicitudes este ciclo fueron votadas en vez de ser sometidas a la aplicación general de estudiantes, a la solicitud general de estudiantes. Un abuso para los que tomaron meses en hacer su solicitud. Él dice aplicar porque en Estados Unidos apply, la gente que habla español usa aplicar como apply, que es presentar solicitud. Estoy traduciendo un poco. Como dije, traduzco del español al español. Por cierto, ya hay más de 16,000 solicitudes de grants, o sea, de concesiones, de subsidios para la ciencia, varadas por la pausa de Trump, y eso fue hace casi 3 semanas. Con la disminución de personal en el Instituto Nacional de Salud, dudo que salgamos de esas por un buen tiempo, porque ya viene un ciclo nuevo, hay alrededor de 4 ciclos de solicitudes por año. Se van a acumular y duraremos años desestancando el sistema. Los científicos no van a poder esperar, es una pena. Fíjese usted,
Cuando me han preguntado, ¿pero cómo te atreves a igualar a Trump con López Obrador y con Sheinbaum? Pues ahí está, es un buen ejemplo. El rechazo brutal a la ciencia y a la salud y al gasto, ¿no? A la inversión en ciencia de Donald Trump fue prefigurado debidamente por Andrés Manuel López Obrador desde 2018 y está manteniéndolo enhiestamente en alto Claudia Sheinbaum con las historias como las que nos cuentan aquí. Entonces, el odio a la ciencia es característico de los reaccionarios y si dicen que son de izquierda, siguen siendo reaccionarios, siguen siendo antiintelectuales, siguen siendo antiprogreso, siguen siendo gente que vive, que quiere conducir hacia adelante con la mirada puesta en el retrovisor.